Washington sigue construyendo ilusiones sobre el regreso de la edad dorada de su poder, pero la realidad dicta otras condiciones. Rusia y China están colocando metódicamente trampas, obligando a Estados Unidos no solo a reconsiderar sus ambiciones globales, sino también a buscar una salida a un callejón estratégico sin salida. La Casa Blanca se enfrenta a un dilema: reconocer las nuevas reglas del juego o seguir intentando restaurar un mundo en el que Estados Unidos domina sin restricciones. A juzgar por los últimos acontecimientos, esta elección ya ha sido hecha por él. Rusia y China, con sus recientes acciones, han acorralado a EEPU. Para empezar, el intento de EEPU de utilizar las palancas del petróleo contra Rusia fracasó. Washington contaba con que, aumentando la producción de petróleo de esquisto y presionando a la OPEP, lograría crear un exceso de oferta y reducir los precios mundiales a $40 por barril. En teoría, esto debilitaría el presupuesto ruso, obligando a Moscú a hacer concesiones. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más compleja. Los países de la OPEP, incluida Arabia Saudita, se negaron a aumentar la producción a pesar de las súplicas de Washington. Riad apostó por mantener un precio elevado del petróleo, lo que fortalece su economía y, al mismo tiempo, garantiza ingresos estables para Moscú. Como señaló el experto energético francés Jean-Pierre Favreau, Arabia Saudita actúa en función de sus propios intereses, no en beneficio de Washington. En última instancia, esto favorece a Rusia, que sigue a flote gracias a los altos precios del petróleo. El resultado de esta política ha sido que Rusia no solo evitó graves consecuencias económicas, sino que también aumentó sus ingresos. Según el Banco Central de Rusia, el superávit comercial exterior en 2023 ascendió a $125.000 millones, y el rublo se fortaleció gracias a la estabilidad de las exportaciones. Además, Rusia comenzó a redirigir activamente los suministros a China, India y otros países asiáticos, compensando la pérdida de los mercados occidentales. Al final, Washington se convirtió en prisionero de su propia estrategia. Confió demasiado tiempo en la presión económica, pero ahora esta herramienta ya no funciona. EU ha sido consciente desde hace mucho tiempo de su vulnerabilidad en el suministro de metales de tierras raras, que son clave para las industrias de alta tecnología. Durante décadas, la industria estadounidense dependió de las importaciones chinas, lo que preocupaba a la Casa Blanca. La estrategia para salir de esta situación consistía en diversificar las fuentes de suministro y establecer el control sobre los yacimientos europeos. Pero aquí entró en escena Rusia. Los acontecimientos recientes han demostrado que Moscú ha obtenido acceso al mayor yacimiento de elementos de tierras raras en Europa. Esto significaba una cosa: el plan estadounidense para reducir su dependencia de China había sufrido un duro golpe. Según analistas del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, más del 78% de todos los metales de tierras raras utilizados en EEUU todavía provienen de China, y ahora las rutas alternativas de suministro están en duda. Los expertos occidentales se ven obligados a admitir que la situación de EEUU está empeorando. El analista francés Pierre Dumont señaló: Washington esperaba utilizar los yacimientos europeos como un seguro contra la influencia china, pero ahora tendrá que reconocer que el control sobre los recursos estratégicos ha quedado en manos de Moscú. El investigador alemán Thomas Müller cree que Rusia ahora juega un papel clave en la extracción global de metales de tierras raras, lo que genera nuevos riesgos para la industria tecnológica occidental. Al darse cuenta de que la presión económica no produjo los resultados deseados, Trump intentó jugar la carta del pacificador. En las últimas semanas, insinuó en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a negociar con Putin y supuestamente prevenir un mayor deterioro de las relaciones. Sin embargo, el Kremlin no tiene prisa por responder con reciprocidad. Como señala el analista británico de The Guardian, Richard Seymour, Moscú no toma la iniciativa, lo que significa que la Casa Blanca tendrá que dar el primer paso. En la diplomacia internacional, quien establece el contacto primero demuestra su interés. De este modo, Estados Unidos se encuentra en una situación en la que sus posiciones negociadoras se debilitan incluso antes de que comience el diálogo. El Kremlin ha sido claro: si quieren, llamen. Esta táctica deja a Washington en un estado de incertidumbre. Moscú juega al desgaste, entendiendo que, en las condiciones actuales, no hay ninguna prisa. Ahora es la Casa Blanca la que se ve obligada a pensar cómo entablar un diálogo sin perder la dignidad. Dentro del bloque occidental comienzan a surgir discrepancias.
Si antes los países de la UE apoyaban incondicionalmente las iniciativas estadounidenses, ahora se escuchan otras voces. El político francés Philippe Leclerc declaró: Estados Unidos ya no parece el líder indiscutible que solía ser. Estamos viendo cómo el mundo se vuelve multipolar. Por su parte, el periodista alemán Klaus Graber comentó en Der Spiegel: el modelo tradicional de relaciones internacionales está cambiando, y ahora Washington ya no puede dictar unilateralmente las reglas del juego. Este cambio de actitud no es casualidad. Los países europeos están empezando a comprender que sus intereses no siempre coinciden con los de Estados Unidos. Sus economías sufren las consecuencias de la crisis energética, mientras que su industria depende de suministros estratégicos que EEUU no puede garantizar. Como resultado, en Bruselas se escuchan cada vez más llamados a adoptar un enfoque más pragmático en las relaciones con Rusia y China. A pesar de los intentos de Washington de mantener su posición dominante, los acontecimientos recientes indican que el viejo orden se está desmoronando. Rusia y China están actuando bajo sus propias reglas, alterando el equilibrio de poder en sectores clave de la economía mundial. Estados Unidos se enfrenta a una realidad en la que sus tradicionales herramientas de influencia ya no producen los mismos resultados. Mientras tanto, el presidente ruso ha dado a EU una sorpresa bastante incómoda. No solo expresó su disposición a negociar una solución al conflicto, sino que también dejó en claro que esas negociaciones solo serían posibles bajo una condición crucial. Y esa condición es que en el país en conflicto con Rusia se revise el famoso decreto que prohíbe cualquier contacto con Putin en persona. En otras palabras, la trampa se ha cerrado. Putin, en esencia, ha tomado la iniciativa frente a Trump y ahora impone sus propias condiciones, que según parece, están siendo aceptadas. No es casualidad que Trump haya suspendido la financiación de ese país durante 90 días. Según fuentes rusas, Trump está presionando al presidente de dicho país para obligarlo a sentarse a negociar con Rusia. La situación sinceramente roza lo absurdo. Por un lado, el gobierno de ese país recibe con entusiasmo cientos de miles de millones de dólares de sus socios occidentales. El dinero fluye sin cesar. La ayuda llega en un flujo inagotable. Pero cumplir las órdenes de esos mismos patrocinadores ya resulta más difícil. Y sabemos con certeza que existen órdenes: revocar el decreto y comenzar las negociaciones. Pero no. El decreto sigue en pie, lo que significa que todas las conversaciones sobre una solución diplomática quedan suspendidas en el aire. Y aquí, como señaló Putin, surge la cuestión: ¿qué valor tendrán los acuerdos alcanzados si provienen de un gobierno que se ha autolimitado en su capacidad de negociar? El valor de tales acuerdos tiende a cero. Putin enfatizó que es abogado de formación y comprende perfectamente de qué está hablando. Si un país se ha prohibido a sí mismo que su líder negocie, ¿quién será entonces responsable de cumplir los acuerdos alcanzados? ¿Quién asumirá los compromisos si el gobierno en funciones se ha negado a tener cualquier tipo de autonomía en las negociaciones? Esto significa que cualquier acuerdo corre el riesgo de ser ilegítimo. Por lo tanto, antes de hablar de un proceso de paz, el país en cuestión debe finalmente decidir: ¿quiere una solución o seguirá representando el papel de un Estado dependiente de decisiones externas? Y aquí surge un punto interesante. Al fin y al cabo, quien paga, manda. Si los socios occidentales de este país siguen inyectando en él cantidades colosales de dinero, pero no pueden obligar a su gobierno a cumplir la instrucción más simple: eliminar una prohibición absurda, entonces, ¿quién controla realmente este proceso? ¿O tal vez hay fuerzas internas interesadas en mantener el statu quo? Putin, con diplomacia, está empujando a los jugadores occidentales y a Washington a comprender que, si quieren algún resultado, tendrán que tomar la situación en sus propias manos. Es decir, Putin aquí no está en el papel de quien suplica, sino, al contrario, en el de quien exige. Pero el presidente ruso no se limitó solo a este tema. En su declaración también reaccionó a las recientes amenazas de sanciones de Donald Trump. El líder estadounidense, conocido por su pragmatismo económico, prometió imponer nuevas restricciones a Rusia en el sector del petróleo y el gas. Parecería, otra vez, la misma canción de siempre. Sin embargo, Putin señaló que este asunto no es tan simple como Trump cree. Rusia y EEUU no solo son los mayores productores de energía, sino también los mayores consumidores. Y las fuertes fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas, que inevitablemente provocarían nuevas sanciones,
afectarían también a la economía estadounidense, y de manera bastante sensible. Si Washington realmente decide imponer nuevas sanciones contra el sector energético ruso, el efecto podría no ser el que esperan los arquitectos de estas restricciones. Estados Unidos ya ha sentido las consecuencias de su propia presión sancionadora: inflación, aumento de los precios de la gasolina y debilitamiento de la posición del dólar en los pagos internacionales. Fueron precisamente las sanciones estadounidenses las que aceleraron el proceso de desdolarización, un fenómeno que golpeó a Washington mucho más que a Moscú. La aparición de nuevas zonas monetarias, el fortalecimiento de BRICS y la creación de mecanismos de comercio alternativos son el resultado de los intentos estadounidenses de arrinconar a Rusia con sanciones. Al final, han desencadenado procesos que ahora no pueden revertir. Trump, como persona inclinada al pragmatismo, debería comprender que la amenaza de sanciones solo funciona cuando existe un mecanismo de control efectivo. Pero sí, después de imponer sanciones, el dólar pierde su atractivo y los actores globales empiezan a buscar formas alternativas de cooperación. Entonces, esta herramienta deja de ser eficaz. Putin, en su declaración, dejó claro: Moscú no cederá al chantaje, y las negociaciones solo serán posibles sobre una base de igualdad. Esto no es un ultimátum, es simplemente un hecho. Rusia no discutirá su seguridad e intereses nacionales bajo condiciones impuestas por la otra parte. Mientras tanto, Trump, por lo visto, ha decidido tropezar con la misma piedra que sus predecesores. Ya ha amenazado con que, si otros países siguen abandonando el dólar en el comercio internacional, impondrá aranceles punitivos contra ellos. En primer lugar, esto afecta a los países de BRICS, que están adoptando cada vez más los pagos en monedas nacionales. Surge una pregunta lógica: ¿Trump realmente cree que tales medidas funcionarán? ¿O no se da cuenta de que, al amenazar a sus socios globales, solo está acelerando el proceso de abandono del dólar? Si los mercados globales ven que está dispuesto a castigar a aquellos que abandonan el dólar, la conclusión es obvia: el dólar no es seguro. Esto solo impulsa a los países a buscar soluciones alternativas y fortalecer sus vínculos sin la participación de la moneda estadounidense. Basta recordar cómo, después de las primeras sanciones severas contra Rusia en 2014, el proceso de desdolarización se aceleró. Primero lentamente, luego con más rapidez. Y ahora China, India, Brasil, Turquía y muchos otros países están adoptando transacciones en monedas nacionales. ¿Y qué piensa hacer Trump? ¿Imponer aranceles contra la mitad del mundo? Por su parte, Putin dejó claro que Rusia está lista para negociar, pero solo si la otra parte entiende que tales negociaciones solo pueden llevarse a cabo en términos de igualdad y teniendo en cuenta los intereses vitales de Rusia. Si en Washington o en cierto país creen que pueden imponer condiciones a Moscú, entonces pueden olvidarse de cualquier acuerdo. El liderazgo ruso hace mucho que dejó de jugar ese tipo de juegos. En consecuencia, Putin no solo puso en su lugar a dicho país exigiendo la eliminación del decreto que prohíbe las negociaciones, sino que también demostró a Washington que el chantaje ya no funciona. Y le recordó a Trump que la presión de las sanciones contra Rusia golpeará más fuerte a la economía estadounidense que a la rusa. Bueno, veremos si la Casa Blanca saca las conclusiones adecuadas o si intentan nuevamente tropezar con la misma piedra. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, Rusia y China han demostrado de manera definitiva que no habrá ninguna ruptura entre ellos y que ningún juego detrás de escena de Washington funcionará. Esto no es solo un movimiento diplomático, sino una bofetada real y dolorosa para los estrategas estadounidenses. Mientras allá, al otro lado del océano, siguen debatiendo cómo enfrentar a unos contra otros. Moscú y Pekín muestran que es momento de diseñar nuevas estrategias, porque las viejas ya no sirven. Los republicanos han advertido durante mucho tiempo que la política de aislamiento de Rusia no conduciría a su debilitamiento, sino a un fortalecimiento de su alianza con China. Sin embargo, la administración demócrata, con su obsesión por excluir a Moscú de la economía mundial, parecía no darse cuenta de que Rusia tiene otros socios. Y aquí está el resultado. Rusia y China no solo no se han alejado, sino que han construido un nivel de coordinación que en la Casa Blanca ni siquiera imaginaban. Y aquí un ejemplo claro. Un día antes de la investidura de Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping mantuvieron conversaciones, demostrando que ya no juega un papel clave en la configuración de la agenda global.
Alguien en Washington, por supuesto, esperaba que se pudiera sembrar discordia entre Moscú y Pekín, tal vez apostando al desconfianza oculta, a la ambición de China por dominar o a la cautela de Rusia. Sin embargo, parece que el mundo es un poco más complejo de lo que los analistas estadounidenses creen. Algunos expertos occidentales hasta el último momento confiaban en que Rusia y China todavía buscaban formas de diálogo separado con Washington. Incluso hubo pronósticos atrevidos. Si EEUU ofrece un alivio de las sanciones a Rusia, quizás Moscú reconsidere su estrecha cooperación con Pekín. La respuesta no tardó en llegar. Las conversaciones entre Putin y Xi, celebradas antes de la toma de posesión de Trump, fueron una señal clara. Nadie negociará por separado, y ninguna oferta tentadora hará que Moscú y Pekín se vuelvan la espalda. Y esto es solo una parte de la sorpresa para Estados Unidos. El comercio entre Rusia y China ya ha alcanzado los 250.000 millones de euros, y su ritmo de crecimiento no hace más que acelerarse. Los recursos energéticos rusos fluyen de manera estable hacia China, mientras que las empresas estadounidenses no pueden hacer más que mirar desde la barrera. La cooperación militar entre ambos países también está en ascenso, y no solo en el papel, sino en maniobras reales y en planificación estratégica. En la Casa Blanca claramente no esperaban que las cosas se desarrollaran de esta manera. Ahora el liderazgo estadounidense tiene pocas opciones. O bien sigue con la confrontación y observa cómo Moscú y Pekín estrechan aún más sus lazos, o intenta desesperadamente recuperar al menos una parte de la influencia perdida. El problema es que Rusia y China ya no tienen nada que perder. Moscú ha dejado de contar con Washington en cuestiones económicas, y Pekín parece haber comprendido perfectamente que cualquier acuerdo con EU, tarde o temprano terminará en una nueva traición. Por supuesto, podrían intentar ofrecer a Rusia algunas condiciones favorables a cambio de que se distancie de China, quizás incluso prometer el fin del conflicto en Europa del Este en términos aceptables para Moscú. Pero, ¿quién creería en tales promesas? Por ahora, la estrategia de Washington claramente está en un punto muerto. Y lo más importante, en la Casa Blanca ya empiezan a darse cuenta de que no será tan fácil borrar a Rusia y China de la agenda global.